Me llamo Lola Márquez y tengo 78 años. Nací en Mérida, en una casa de azulejos desportillados y olores antiguos, donde el calor parecía dormir entre los muros y los ventiladores solo movían los recuerdos. Fui fotógrafa, no de bodas ni de quinceañeras como se esperaría, sino de rostros. Me especializaba en lo que muchos temían: los retratos en blanco y negro, sin adornos, sin filtros, sin maquillaje. Decían que yo tenía el don de capturar el alma, de congelar lo que no se decía con palabras. A veces me lo creía. Otras veces pensaba que solo era una forma elegante de enmascarar mi propia necesidad de mirar, de entender, de no ser olvidada. Nunca fui una mujer de grandes multitudes ni de fiestas estridentes. Prefería las miradas fugaces, los silencios llenos de historia, los gestos que se escapan cuando uno piensa que no hay testigos. Mi esposo, Darío, murió hace muchos años, en una madrugada silenciosa, sin hacer ruido, como vivió. Nos amábamos de manera callada, con rutinas suaves y pocos sobresaltos. No hubo gritos ni traiciones, pero sí una ternura constante, casi tímida. A veces lo extraño con una intensidad que me sorprende, como si la ausencia no tuviera fecha de caducidad. Tuvimos una hija, Clara, y luego llegó Inés, mi nieta, como una chispa inesperada en un hogar ya sombrío. Clara se marchó pronto, demasiado pronto. Un accidente absurdo, una carretera mojada, una curva mal tomada. Inés tenía apenas 4 años cuando se quedó sin madre, y fue en ese momento cuando la vida me cambió para siempre. Nadie me preguntó si estaba lista para volver a ser madre a los 60 y tantos años. Simplemente lo hice. La abracé esa noche mientras dormía temblando, y desde entonces nunca más la solté. Al menos no en mi corazón. Criar a Inés fue una mezcla de nostalgia, redención y miedo constante a fallar. Ella era distinta a todos. Callada pero intensa, observadora como yo. Siempre tenía una cámara en la mano, incluso cuando no sabía usarla. Yo le enseñé lo básico: encuadre, luz, paciencia. Pero nunca quise imponerle nada. Solo deseaba que encontrara su propia mirada, su propia forma de habitar el mundo. Para mí, Inés era el último milagro que me ofrecía la vida, y la cuidé con un fervor que a veces rozaba la devoción. Durante años compartimos tardes enteras en el cuarto oscuro, que había improvisado en el baño de servicio. Allí revelábamos sus fotos del colegio, las de las excursiones, las de los perros callejeros que seguía con una ternura sin juicio. Ella me hablaba de todo mientras la luz roja nos envolvía como un secreto. Me contaba sus sueños, sus temores, sus pequeñas rabias. Yo solo escuchaba, sabiendo que esos momentos eran fugaces, como la luz al amanecer. Pero los años no perdonan. Inés creció, y con el crecimiento llegó la distancia. Primero fue el instituto, luego la beca para estudiar en Canadá, y después, el silencio. No un silencio total, no del todo cruel. Me escribía cada semana al principio, luego cada mes, luego cada vez que se acordaba. Me mandaba fotos, videos, selfies sonrientes con amigas rubias y paisajes nevados que nunca conoceré. Yo respondía con frases breves y fotos escaneadas de su infancia, como si pudiera recordarle quién había sido. Pero lo cierto es que me fui quedando sola, con las cámaras polvorientas, los álbumes apilados y los días que se repetían sin tregua. Hace 3 semanas Inés volvió a México para el cumpleaños número 80 de su abuelo paterno, un hombre al que apenas recordaba, pero cuya familia se esmeró en organizar un evento fastuoso. Me invitaron, claro. No podía no hacerlo.
Yo fui con mi mejor blusa blanca, la que aún huele a lavanda, y llevé mi cámara vieja, esa Leica que ya nadie usa pero que para mí aún respira. Pensé, ingenuamente, que sería bonito hacer una foto familiar. Una de verdad, una que valiera la pena colgar en la sala. Cuando se lo propuse a Inés, ella apenas me miró. Estaba tomándose fotos con sus primas, todas con filtros absurdos que agrandaban los ojos y afinaban las narices. «No te quiero en las fotos, abuela», me dijo sin maldad, como quien dice, «no hace falta que vengas». Fue su tono, más que las palabras, lo que me desgarró. No era rechazo, era eliminación. Como si mi rostro ya no encajara en su mundo. Como si mis arrugas, mis lentes gruesos y mi sonrisa sin blanqueamientos fueran un error de encuadre. Me quedé quieta. No supe qué decir. Sentí que las palabras me abandonaban, como si mi boca ya no supiera defenderme. Recordé entonces todas las veces que la había retratado dormida, enferma, llorando, riendo, en todas sus primeras veces. Recordé que vendí mi cámara digital para comprarle el vuelo a Canadá, cuando su beca no cubría los pasajes. Recordé las noches de fiebre, los cuentos inventados, los abrazos en mitad del miedo. Y aún así, allí estaba yo, convertida en un estorbo visual. Esa noche volví a casa sola. La fiesta seguía en algún jardín iluminado con guirnaldas falsas. Yo regresé al silencio de mis paredes, a los retratos de desconocidos que había capturado con más respeto del que mi propia sangre me ofrecía ahora. Me senté en el sofá con mi álbum más viejo y lo abrí con manos temblorosas. Y allí estaba, una foto de Inés a los 5 años, en el cementerio, frente a la tumba de Clara, con la cámara de juguete que le regalé para Reyes. Me estaba fotografiando a mí, su abuela, su mundo entero. No supe por qué, pero rompí en llanto. No de rabia ni de tristeza, sino de una mezcla antigua, algo que ni siquiera la fotografía podría captar. Era la certeza, amarga y luminosa, de que ya no era parte de su narrativa. Al menos no de la visible. Al menos no de la que ella quiere compartir. Pero a veces, y esto lo sé bien, las historias más profundas no necesitan ser vistas por todos para existir. Basta con una imagen verdadera, una sola, para salvarnos del olvido. No dormí bien esa noche. Di vueltas en la cama hasta que los primeros rayos del sol empezaron a colarse entre las persianas, pintando líneas delgadas sobre el suelo. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de repetir una y otra vez aquella frase. «No te quiero en las fotos». Se me incrustó en el pecho como una astilla fina, casi invisible, pero que dolía cada vez que respiraba. A mi edad uno aprende a convivir con ausencias, con olvidos y hasta con desdenes, pero hay rechazos que, por más silenciosos que sean, resuenan con una violencia inesperada. No era la frase, era lo que implicaba. No encajas, no perteneces, no me representas. Y lo peor es que me lo había dicho ella, mi niña, la que dormía abrazada a mi bata cuando tenía miedo, la que me llamaba abuecita con voz pastosa y me pedía que la cubriera con la manta de las estrellas. Pasé la mañana caminando por la casa, de una habitación a otra, sin un propósito real. Toqué los marcos de madera, los libros que ya nadie hojeaba, las cámaras que se habían vuelto reliquias. A veces me sorprendía hablándole a Darío en voz baja, como si aún estuviera en su sillón, leyendo el periódico. Le contaba lo que había pasado, lo que sentí, y me respondía con ese silencio cómplice que solo los muertos saben guardar. Me senté en la mesa de la cocina con mi café ya tibio, y la mirada fija en una planta de albahaca
que se resistía a morir. Pensé en escribirle una carta a Inés, pero ¿para qué? ¿Qué se puede decir cuando el vínculo ya está hecho de aire? Sin embargo, algo en mí no se resignaba. Había una necesidad, una urgencia. Quería comprenderla. Quería saber si de verdad se había olvidado de todo o si simplemente se avergonzaba de mí. Y entonces, sin planearlo, abrí su perfil en redes sociales. Ella me había agregado hacía años, aunque rara vez interactuábamos. Al principio me mandaba fotos, canciones, comentarios breves. Con el tiempo esas notificaciones se volvieron esporádicas, luego casi inexistentes. Entré a su cuenta, como quien entra a la casa de alguien sabiendo que no tiene permiso, pero sin poder evitarlo. Y allí estaba, su mundo. Vi imágenes de su universidad, de sus viajes, de sus amigos. Vi las fotos del cumpleaños, de la fiesta a la que había asistido la noche anterior. En una de ellas, tomada en un ángulo lateral, se la veía riendo, con una copa en la mano, rodeada de luces y caras jóvenes. Todo perfecto, todo armonioso. Seguí deslizando el dedo y llegué a la última publicación. Era una historia, una de esas que desaparecen en 24 horas. La abrí sin esperar nada y me encontré con un video corto, apenas unos segundos. En él, Inés decía: «Lo mejor de volver a casa es reencontrarte con lo que importa». Y aparecía abrazando a su prima, a su tía política, a su perro, a su padre. Pero no a mí. Yo no estaba. Sentí un frío repentino en el estómago. No porque no hubiera salido en el video, eso ya lo sabía, sino por lo que venía después. En el último cuadro, justo antes de que la historia terminara, vi mi propio reflejo, borroso, fuera de foco, en una ventana detrás de todos. Allí estaba yo, capturada por accidente, con mi blusa blanca, sosteniendo la cámara vieja contra el pecho. Me vi como una sombra, como un error de composición. Inés no me había cortado a propósito, pero me había dejado fuera con la misma naturalidad con la que una omite un mueble viejo al tomar una foto del salón remodelado. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa como si quemara. Respiré hondo, luchando contra la opresión en el pecho. No quería dramatizar, no quería convertirme en la abuela que se ofende por todo, pero era inútil fingir que no dolía. Porque dolía. Dolía como solo duele cuando el amor no desaparece, sino que se transforma en indiferencia. Un par de días después recibí una invitación inesperada. Una asociación cultural de fotografía, dirigida por una mujer joven llamada Mireia, me había encontrado gracias a una mención en un antiguo artículo de periódico, que hablaba de mis retratos de mujeres del mercado de Lucas de Gálvez. Querían organizar una exposición sobre la mirada femenina en la fotografía analógica y me pedían permiso para exhibir algunas de mis obras. Mireia me escribió con entusiasmo, diciendo que mi trabajo había sido una revelación para ella y que sentía que el mundo debía volver a ver esas imágenes. Al principio pensé en rechazar. ¿Para qué? Ya nadie mira fotos impresas. Todo es rápido, efímero, digital. Pero luego recordé aquel rollo que había encontrado semanas antes, ese que nunca había revelado. Tal vez, me dije, allí había algo que merecía ser mostrado. Fui al armario donde guardo mis cosas más preciadas y lo encontré entre dos sobres Manila. Era un Kodak vencido, medio torcido por la humedad, pero intacto. No recordaba qué contenía. Tal vez retratos del colegio, o una excursión, o alguna celebración olvidada. Lo llevé al estudio de un viejo colega, don Celestino, quien aún revelaba negativos como si el tiempo no hubiera pasado. 2 días después,
recibí una llamada suya. Su voz sonaba extrañamente emocionada. «Lola», me dijo, «tenés que venir a ver esto». Fui en cuanto pude, con el corazón latiendo fuerte, como si tuviera 20 años. Al llegar, me extendió una serie de hojas con contacto. Eran imágenes limpias, nítidas, pero una en particular me dejó sin aliento. En ella, Inés, de unos 5 años, me miraba desde el otro lado del objetivo. Tenía la cámara de juguete en las manos, y sus ojos eran enormes, serenos, llenos de confianza. Detrás de ella, la tumba de Clara, con flores frescas y una luz tenue del atardecer. Pero lo más impactante era que yo aparecía, reflejada en la lente de su cámara de juguete, borrosa pero inconfundible, con una expresión de amor tan pura que me rompió por dentro. La imagen era imperfecta. Técnicamente hablando, había una leve sobreexposición, una pequeña mancha de revelado en la esquina inferior. Pero no importaba. Era la foto más honesta que había visto en años. Me senté en la silla de madera del laboratorio y me llevé la mano a la boca. No lloré, pero algo dentro de mí se quebró con dulzura. Me sentí vista. Me sentí recordada. Decidí enviar la pièce a Mireia con una nota breve. Quizás esta imagen también tenga algo que decir. Ella respondió en minutos, diciendo que quería hacer de esa foto la pieza central de la exposición. Dijo que era una joya emocional. Acepté, sin pensar demasiado en las consecuencias. Sabía que, tarde o temprano, Inés la vería. Y también sabía que no podía controlar su reacción. La exposición fue anunciada por redes sociales, y uno de los primeros comentarios que apareció bajo el cartel promocional fue de un usuario llamado Inés Márquez Foto. Solo decía, «Esa soy yo». Sin emojis, sin adornos, sin justificaciones, apenas una frase. Pero fue suficiente para desatar una ola de mensajes, likes, preguntas. La imagen se compartió, se comentó, se guardó, y entonces lo que nunca imaginé ocurrió. Inés cambió su foto de perfil. Puso aquella imagen, la de su infancia, la de mi lente reflejada en su juguete. No me llamó, no me escribió, pero puso esa foto. La subió sin decir nada, como quien coloca una ofrenda silenciosa sobre una tumba antigua. Y eso, para mí, lo dijo todo. La mañana siguiente a que vi mi rostro reflejado en la nueva foto de perfil de Inés, fue extrañamente silenciosa. Ni llamadas, ni mensajes, ni el habitual saludo de mi vecina Beatriz, que regaba sus plantas con devoción. Solo el canto lejano de una radio en alguna casa vecina, y el chirrido de los árboles movidos por el viento húmedo del sur. Preparé café como siempre, con mis movimientos repetidos de tantos años. Hervir el agua, esperar el aroma, servirme en mi taza preferida con la grieta disimulada en el borde. Me senté en la terraza con el periódico que ya no leo más que por costumbre, y volví a mirar la foto. Era como contemplar una confesión congelada, algo que había estado guardado en el tiempo esperando el momento justo para salir a la luz. No sabía si debía sentirme vengada, reivindicada o simplemente cansada. Pero sí sabía que algo, aunque pequeño, se había movido entre nosotras. No pasaron ni 48 horas antes de que las consecuencias comenzaran a llegar. Una mañana, justo después de tender la ropa en el patio, escuché un golpecito en la puerta. Era Inés. Sola, sin preámbulos, sin previo aviso. Llevaba puestos unos jeans holgados, una blusa blanca arrugada y su cabello recogido de manera descuidada.
En los ojos tenía algo de cansancio, pero sobre todo un brillo extraño, una mezcla de incomodidad y urgencia. Me quedé mirándola unos segundos antes de abrir por completo. Ella no dijo «hola», ni me abrazó. Simplemente entró y se quedó de pie en el salón, observando el entorno como si lo viera por primera vez. El sofá de siempre, los estantes con libros de encuadernaciones desiguales, las fotos enmarcadas de bodas antiguas, de mujeres de trenzas largas y miradas firmes. Todo igual que antes, todo igual que cuando era niña. «Vi la foto», dijo de pronto rompiendo el silencio. Asentí sin decir palabra. No quería ofrecerle alivios fáciles ni respuestas que no me había pedido. Quería que hablara. «No sabía que la habías tomado», continuó, ahora mirando el suelo. «No sabía que guardabas eso. Tampoco sabías que era tu reflejo lo que me salvó en aquel momento», dije, con voz firme pero serena. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un segundo vi a la niña que me miraba desde la cuna, la que buscaba mis ojos cuando tenía miedo. «¿Salvarte?», preguntó, casi con incredulidad. «A veces, Inés», le respondí. «Una fotografía no es solo una imagen. Es una prueba de que algo existió, de que alguien nos miró, de que no fuimos invisibles». Se quedó callada. Caminó hacia la ventana como si buscara aire y se apoyó en el marco con los hombros tensos. Yo no la interrumpí. Sabía que estaba procesando más de lo que decía. Después de unos minutos, se giró hacia mí. «No me imaginé que se haría viral», admitió, bajando la mirada. «Solo la subí porque... no sé. Sentí que era real. Distinta a todo lo demás que comparto. «¿Porque lo es?», respondí, con un dejo de tristeza. «Porque no está diseñada. No está corregida. No está editada para gustar. Solo está». Su gesto cambió ligeramente. Una mezcla de culpa y gratitud se dibujó en sus mejillas. «Hay algo que necesito decirte, abuela», dijo de pronto. «Algo que me pesa desde hace tiempo. Cuando dije aquello, lo de «no te quiero en las fotos», no era contra ti. Era contra mí. Me daba miedo mostrar lo que me hacía vulnerable. Y tú eres mi raíz. Mostrarte es mostrarme sin defensas». Las palabras me tocaron en un lugar profundo, pero no bastaban para borrar el dolor. Una disculpa sincera, sí. Pero también tardía. La abracé sin apretar demasiado, como se abrazan las cosas frágiles. Y ella, por primera vez en años, se quedó unos minutos recostada en mi hombro, respirando despacio. Sin embargo, el verdadero quiebre no se produjo entre nosotras, sino fuera, en el mundo de apariencias donde Inés había construido su identidad. Apenas unos días después, comenzó a recibir mensajes contradictorios de agencias con las que colaboraba. Algunos celebraban su publicación, llamándola valiente, auténtica, conmovedora. Otros cuestionaban la decisión, insinuando que la imagen proyectaba debilidad, que no encajaba con la estética aspiracional que vendía. Inés, acostumbrada a la validación inmediata y los algoritmos que dictaban valor, empezó a sentirse dividida. Me lo confesó una tarde mientras caminábamos por el parque donde solía llevarla de niña a alimentar a las palomas. «No sé si hice bien», me dijo. «Siento que estoy perdiendo control. La gente ve esa foto y cree que sabe quién soy, pero no me conocen. Ni siquiera saben quién eres tú». «Entonces háblales de mí», le sugerí. «Cuéntales, diles lo que hay detrás de esa mirada.
¿Y si no quieren escuchar? Entonces no valen la pena. La conversación quedó flotando en el aire, inconclusa, como tantas cosas que nunca terminamos de decir. A los pocos días, Inés decidió hacer un video. Lo tituló La mujer que me enseñó a ver, y hablaba de mí, de nuestra historia, de cómo fui su madre, su maestra, su refugio. Mostró fotos antiguas, algunas grabaciones caseras, momentos que yo había olvidado pero que ella guardaba en alguna parte de su memoria. El video era hermoso, crudo, sincero, y se volvió viral en cuestión de horas. Pero con la visibilidad vino el juicio. En los comentarios hubo quien la llamaba hipócrita, quien decía que estaba usando a su abuela como estrategia de marketing, que era otro intento de vender intimidad como contenido. Inés, que siempre había tenido el control de su imagen, se desmoronó. Me llamó una noche llorando, diciendo que quería borrar todo, desaparecer de las redes, que se sentía expuesta, vulnerable, ridiculizada. Yo solo quería que supieran quién eras tú. Sollozaba. Pero ahora siento que te expuse. No me expusiste, Inés, le dije con calma. Me mostraste. Y eso es algo muy distinto. No la convencí del todo, pero logré calmarla. Le preparé un té de tila con miel y nos sentamos a ver un documental antiguo sobre mujeres fotógrafas de la Revolución. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y así nos quedamos, en silencio, como dos generaciones cansadas de tener que justificarse. Lo que nunca supimos fue que ese video había llegado más lejos de lo que imaginábamos. Una curadora española del Museo de Fotografía de Barcelona lo vio gracias a una amiga y se contactó conmigo por correo. Su mensaje era claro. Querían organizar una muestra sobre el retrato íntimo en América Latina y deseaban incluir mi trabajo, especialmente esa imagen emblemática de Inés con su cámara de juguete. Me ofrecían un viaje, una estancia de 10 días y una charla en la apertura. Dudé al principio. No sabía si mi cuerpo resistiría un viaje tan largo, si tendría fuerzas. Pero luego recordé la sensación que tuve al ver mi reflejo en esa lente. El recuerdo de que aún estaba viva. Aún podía contar algo. Acepté. Cuando se lo conté a Inés, su rostro se iluminó como no lo había visto en años. Dijo que vendría conmigo, que no me dejaría sola. Y yo asentí, aunque en el fondo sentía que este viaje era algo que debía hacer por mí misma. Era mi manera de volver a ocupar un lugar en la historia, aunque fuera solo en una sala pequeña al otro lado del mar. Y así, mientras el avión despegaba entre las nubes grises, comprendí que a veces las heridas no se cierran, pero dejan de sangrar. Y con eso basta para seguir caminando. Barcelona me recibió con el aroma salado del Mediterráneo y una brisa que parecía deslizarse entre las rendijas del tiempo. Era la primera vez que viajaba tan lejos, y a mi edad, cada paso fuera del hogar propio es un pequeño acto de valentía. Caminé por el aeropuerto con mis zapatos cómodos, el bolso cruzado al cuerpo y la carta de invitación del museo doblada en 4 partes dentro del abrigo. Inés venía unos días después por compromisos que no pudo postergar, y aunque me tranquilizaba saber que no estaría completamente sola, algo en mí quería saborear ese breve margen de autonomía. Me hospedaron en una pensión modesta en el barrio de Gracia, con paredes empapeladas de flores desvaídas y un olor persistente a lavanda. Mi habitación tenía una ventana que daba a un patio interior donde colgaban sábanas blancas, y por las tardes se oían los tenores desafinados de un coro local ensayando. La primera mañana la pasé caminando por la ciudad vieja, perdiéndome entre callejones donde los balcones parecían rozarse y las paredes rezumaban historia. Cada rincón me hablaba con voz baja,
como si supiera que yo venía de un país donde los recuerdos pesan más que las certezas. Entré a librerías de segunda mano. Me detuve en plazas donde niños jugaban con pelotas desinfladas y ancianas compartían bancos con bolsas de tela. Me sentía parte de algo más grande y al mismo tiempo irremediablemente sola. Y sin embargo, no era una soledad triste. Era una especie de intimidad con el mundo, una reconciliación con la idea de que aún podía descubrir, mirar, conmoverme. La tarde de la inauguración me vestí con mi falda de lino y una blusa que bordé hace años para una misa a la que finalmente no asistí. Me recogí el cabello con una peineta antigua que fue de mi madre y tomé mi bastón más elegante, uno con mango de madera tallada que guardo para ocasiones especiales. Al llegar al museo, me sorprendió ver tanta gente reunida. No imaginaba que una sala de retratos pudiese convocar a tantos. Había jóvenes con mochilas, parejas mayores tomadas de la mano, fotógrafos con cámaras colgando del cuello como si fueran talismanes. En la entrada, un cartel blanco y sobrio anunciaba el nombre de la muestra. Miradas que sostienen. Retrato íntimo latinoamericano. Y debajo, en letras más pequeñas, obra central. Lola Márquez, México. Mi corazón dio un vuelco. No era falsa modestia lo que me impedía creerlo. Era esa voz interna, cultivada por años de invisibilidad, que susurraba que ya no era tiempo de destacar, que lo mío era sostener en silencio, no ocupar espacio. Pero ahí estaba, expuesta, visible, con un nombre que volvía a sonar con peso. Me condujeron hasta la curadora, Marta Llorens, una mujer de unos 40 años, delgada, con cabello corto y sonrisa franca. Me abrazó como si me conociera de siempre y me dijo, con acento catalán suavemente musical, que mi fotografía había provocado más de una lágrima durante el montaje. Me sentí pequeña y enorme a la vez. Caminamos juntas por la galería mientras los asistentes comenzaban a recorrer las paredes. Las obras estaban distribuidas con aire, con respeto, y mi serie de retratos en blanco y negro ocupaba una pared entera, como un coro callado de mujeres mirando al espectador sin pedir permiso. Pero en el centro, en una vitrina de cristal bajo una luz cálida y discreta, estaba ella. La imagen de Inés con su cámara de juguete y mi rostro reflejado en su lente. La habían ampliado con sumo cuidado, conservando incluso las imperfecciones del negativo. A un lado, un pequeño texto explicaba el contexto. Tomada por la fotógrafa mexicana Lola Márquez a su nieta, esta imagen revela no solo una técnica depurada, sino una verdad emocional profunda. La mirada que devuelve el amor que la sostiene. Mío. Quedé frente a la foto sin moverme durante varios minutos. Vi cómo la gente se detenía también. Algunos en silencio, otros murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Una mujer joven lloraba sin disimulo mientras le explicaba a su hijo pequeño que esa imagen hablaba de la memoria, de la familia, del vínculo entre generaciones. Me mordí el interior de la mejilla para no llorar también. No por tristeza, sino por una extraña gratitud que me desbordaba. Era como si por fin, después de tantos años de ser soporte, bastidor, sombra de otras vidas, pudiera ser mirada, no como abuela, no como viuda, no como madre sustituta, sino como mujer. Esa noche regresé a la pensión con pasos lentos pero firmes. Me preparé un té en la pequeña tetera del pasillo común y me senté a escribir. No una carta, no un diario, solo frases sueltas en un cuaderno viejo que siempre llevo en la bolsa. Escribí: lo íntimo también merece un altar. Ser retratada por quien uno ama es una forma de eternidad. Y luego, verme reflejada en los ojos de Inés
Fue el último retrato verdadero que me hicieron. Al día siguiente llegó Inés. Me esperó en la entrada del museo con un ramo de tulipanes pálidos y una expresión difícil de descifrar. Me abrazó largo, como queriendo recuperar todos los abrazos que no nos dimos en los últimos años. Caminamos juntas por la sala. Observó sus propias fotos con una mezcla de asombro y ternura. Cuando llegó a la imagen central, se quedó sin palabras. Solo se sentó en un banco frente a ella y me tomó la mano. «Nunca supe que me veías así», dijo finalmente. «Así te vi siempre». Le respondí. «Solo que tú dejaste de mirar». Lloró. Lloramos. No dijimos mucho más. A veces el amor necesita silencio para volver a sí acomodarse. Las siguientes jornadas fueron una sucesión de encuentros que no esperaba. Estudiantes de arte me pedían consejos. Fotógrafos jóvenes me preguntaban por mi técnica. Mujeres mayores me agradecían por haber mostrado que también las abuelas pueden crear belleza. Recibí invitaciones a otras muestras, entrevistas para revistas culturales, incluso una propuesta para reeditar mis álbumes antiguos en un libro. Pero lo que más me conmovió fue una carta que encontré deslizada bajo la puerta de la pensión. Era de una visitante anónima que había visto la muestra y escribía: «Mi abuela murió hace un año. Nunca la fotografié, nunca le pregunté su historia. Gracias por recordarme que lo esencial a veces está frente a nuestros ojos, esperando ser mirado con verdad». Leí la carta 3 veces, con los ojos empañados y el pecho lleno. Sentí que, al final, mi legado no eran solo imágenes. Era una forma de mirar, una forma de estar, una forma de decir: yo estuve aquí, y amé. En el vuelo de regreso, mientras Inés dormía recostada en mi hombro con la serenidad de quien vuelve a casa, comprendí que el viaje más largo no había sido cruzar un océano, había sido cruzar el abismo de una herida y hacerlo con la dignidad intacta. Ya no necesitaba ser reconocida en fotos ajenas. Ya no necesitaba permiso para recordar quién era. En algún rincón del mundo, una imagen mía hablaba por mí. Y eso bastaba. Volver a casa después de Barcelona fue como regresar a una versión desdibujada de lo que había dejado atrás. Mi calle era la misma, con sus árboles viejos que se inclinaban sobre los cables, las aceras rotas que conocía de memoria, el sonido familiar de los coches al pasar y la radio del vecino siempre sintonizada en la misma estación. Mi casa olía igual, a humedad antigua, a madera encerada, a recuerdos guardados en los armarios. Pero algo en mí ya no encajaba como antes. No era la nostalgia del viaje ni el contraste entre culturas. Era otra cosa, más sutil y más honda. La certeza de que algo había cambiado en mi forma de estar en el mundo, como si una parte de mí, la que durante años había sido sombra voluntaria, hubiese encontrado una grieta por donde colarse hacia la luz. No fue un despertar violento, ni una epifanía luminosa, sino una especie de reacomodo interno, como cuando se descubre que uno haya estado durmiendo encogido y de pronto se estira por primera vez. Inés se quedó unos días más conmigo. Parecía otra, más atenta, más presente. Me ayudaba con las compras, cocinaba sin prisas, sacaba la cámara y me pedía que le hablara de mis fotos viejas. Una tarde, mientras revisábamos una caja llena de negativos sin clasificar, me preguntó por una mujer que aparecía repetidamente en los retratos. Una señora de rostro duro y ojos inmensos, con un pañuelo en la cabeza y manos de campesina. Se llamaba Rosario, le dije. Vendía nopales en el mercado de Santiago. La fotografié durante casi 10 años, sin que nadie más se interesara en ella. Me contaba su vida mientras limpiaba las espinas.
Tenía 7 hijos, 3 muertos, 1 desaparecido. Cuando la gente la veía, solo notaban su rudeza. Yo veía otra cosa. ¿Qué veías? Una fuerza sin ruido, como la de una piedra enterrada. Algo que no necesita gritar para sostener el mundo. Inés me miró largo rato, como si acabara de descubrirme otra vez. Me preguntó si podía usar esa historia para un ensayo que preparaba sobre fotografía y resistencia. Le dije que sí, con una condición: que dijera la verdad completa, no la versión pulida para impresionar. Ella asintió. Me lo prometió. Y yo, por primera vez en años, le creí. Pero los días tranquilos no duran mucho cuando uno ha vivido demasiado tiempo siendo el eje silencioso de los demás. Pronto llegaron los comentarios, los correos, las invitaciones. Algunas eran sinceras, otras disfrazadas de elogio, pero con la misma intención de siempre: usar sin reconocer. Me contactaron desde una revista conocida. Querían hacerme una entrevista para su edición especial sobre abuelas creativas. Les pregunté si habían visto mi obra. Dijeron que no, pero que mi historia era inspiradora. Rechacé con cortesía. Luego vino una marca de ropa que proponía una colaboración. Una colección cápsula inspirada en mi vida, en mi estilo auténtico. Les respondí que la autenticidad no se cose por encargo. Algunas personas se molestaron. Me llamaron difícil, anticuada, ingrata. Incluso Inés me sugirió que aceptara al menos una propuesta para capitalizar el momento. Le dije que el momento no era mío. Era de todos los años en que nadie me vio. La tensión comenzó a crecer entre nosotras. No de manera explícita, sino como una niebla que se espesa lentamente. Inés no entendía por qué no quería aprovechar la visibilidad. Yo no entendía por qué ella necesitaba validación externa para cada cosa que hacía. Un día discutimos. Fue en la cocina, mientras servía agua para el té. Ella había traído un borrador del ensayo. Yo lo leí con atención. Era hermoso, bien escrito, emotivo. Pero también era incompleto. Faltaban las partes duras, los silencios, las omisiones. Faltaba decir que durante años no me mencionó en público, que evitó presentarme a sus amigos, que cuando alguien preguntaba por mí decía simplemente «mi abuela», como si eso explicara todo. «No quiero escribir algo que te deje mal parada», me dijo. «No es a mí a quien dejarías mal parada», le respondí. «Es a ti misma». La verdad no siempre embellece, pero limpia. Ella se ofendió. Dijo que no entendía mi necesidad de hacernos quedar como un drama. «No es un drama», le dije. «Es nuestra historia, y las historias solo valen si están completas». Se marchó esa noche. No con violencia, pero con distancia. Dijo que necesitaba pensar. Yo la dejé ir. No traté de detenerla. A esa edad, una ya sabe que los vínculos que merecen la pena regresan por sí solos, y que los otros no regresan nunca, por mucho que una los llame. Pasaron semanas sin noticias. Me dediqué a ordenar mis archivos, a digitalizar negativos antiguos, a limpiar las cámaras que aún funcionaban. Me llamaron de la universidad para ofrecerme un espacio de residencia artística. Lo rechacé, no porque no quisiera compartir, sino porque no quiero repetir el ciclo de estar al servicio del discurso de otros. También me escribió una joven de Oaxaca, diciendo que había visto mi trabajo en un festival local y quería aprender de mí. Le pedí que me enviara sus fotos primero. Las revisé con detenimiento.
Había algo en su forma de encuadrar que me recordó mis comienzos. Le respondí con sugerencias concretas, sin condescendencias. Me agradeció con una voz escrita que parecía agua clara. Una tarde, mientras barría el patio, vi que el correo había llegado. En el buzón encontré un sobre sin remitente. Dentro había una copia impresa del ensayo de Inés, esta vez completo. Había añadido todo: las ausencias, los miedos, los rechazos, los gestos pequeños de amor y los silencios ruidosos. También incluyó una cita mía que no recordaba haber dicho, pero que al leerla sentí profundamente mía. A veces amar es simplemente quedarse, aunque ya no te vean. Al final del texto, firmó con su nombre completo. No como fotógrafa, no como influencer, sino como nieta. Lloré sin apuro. Esa noche, mientras ponía la mesa para cenar sola, recibí su llamada. Me pidió venir al día siguiente. Trajo pan dulce y queso de cabra. Me abrazó al entrar, con ese abrazo tibio que solo los que reconocen su error saben dar. Nos sentamos en la terraza. Hacía calor. Las chicharras cantaban. Tuve miedo de contarlo todo, me dijo. Pero cuando lo escribí, me sentí más libre. Eso pasa cuando se deja de esconder la verdad, le respondí. El aire entra mejor. ¿Tú me perdonas? No tengo nada que perdonarte. Solo espero que sigas mirando con la misma verdad con la que escribiste eso. Pasamos horas hablando. Sin filtros, sin justificaciones. Recordamos momentos buenos y otros no tanto. Me pidió que le enseñara otra vez a revelar en cuarto oscuro. Le dije que ya no tengo químicos, pero que aún puedo enseñarle a ver la luz. Me prometió volver, esta vez sin prisas. Antes de irse, se quedó mirando la foto que colgué en la pared del comedor. La de ella con su cámara de juguete. Me dijo que ahora entiende lo que significa. Le respondí que yo también, pero que tardé 70 años en comprenderlo. Reímos, con la risa suave de quienes han llorado mucho. Cuando se fue, me senté otra vez frente al álbum abierto y pensé que a veces lo más revolucionario que puede hacer una mujer como yo, ya grande, ya usada por la vida, es contar su historia sin pedir permiso. El día en que recibí la llamada de la Fundación de Arte Contemporáneo de Guadalajara, el sol entraba con fuerza por las ventanas del corredor y una mariposa gris giraba en círculos, desorientada, atrapada entre los cristales. Al principio creí que se trataba de una equivocación. Una voz joven, masculina, educada. Me habló de una nueva exposición sobre la memoria visual femenina y me dijo que estaban interesados en incluir no solo mi obra, sino también mi presencia en una mesa redonda con otras artistas mexicanas. Me habló de pasajes pagados, de honorarios, de visibilidad, de una oportunidad de cerrar con dignidad una narrativa poderosa. No supe si reír o llorar. Llevaba tantos años sintiéndome parte del mobiliario de una casa callada que me costaba creer que ahora otros quisieran escuchar lo que tenía que decir. Le pedí unos días para pensarlo y colgué el teléfono con las piernas temblando. Llamé a Inés. Me contestó casi al instante. Desde nuestra reconciliación hablábamos con frecuencia, y en su voz había dejado de habitar esa prisa ansiosa que siempre me ponía nerviosa. Le conté de la invitación y por primera vez me pidió ir conmigo sin que yo se lo ofreciera. Me dijo que quería documentarlo, no para publicar, sino para guardar. Para mí. Para ella. Para que alguna vez, cuando yo ya no estuviera, pudiera recordarme en movimiento, con voz propia, respirando frente a un auditorio. Le dije que sí,
con una ternura que me nacía desde un lugar profundo, uno donde ya no había rencor, ni deuda, ni exigencia. Solo ese amor que se da cuando una ha sido testigo de la fragilidad del otro. Volamos juntas una semana después. En el aeropuerto, Inés se dedicó a fotografiar detalles absurdos que me hicieron reír. Los zapatos de una señora dormida, una paloma robando pan, la sombra de mi bastón en el suelo encerado. Yo, como siempre, me resistí a las cámaras, pero esta vez con menos rigidez. Me dejé mirar. Me dejé guardar. En el hotel nos dieron una habitación doble con balcones al parque. Las camas eran demasiado blandas, y el aire acondicionado sonaba como una licuadora, pero no me importaba. Teníamos días por delante y la posibilidad, por primera vez en años, de compartirlos sin interrupciones. La noche anterior al evento, revisé los papeles que había preparado. Algunas notas, fechas, anécdotas. Inés me ayudó a ordenarlas. Sugirió qué quitar, qué reforzar. A veces me detenía a observarla, su cara concentrada, su ceño levemente fruncido, el gesto con que se empujaba los lentes hacia arriba. Era una mujer completa, pensante, con errores y aciertos. Pero mía, la misma niña que un día me fotografió con una cámara de plástico en el cementerio. La misma que ahora me ayudaba a contarme. La mesa redonda se realizó en un auditorio sobrio, con paredes de madera clara y sillas tapizadas de azul oscuro. Había más gente de la que esperaba. Jóvenes, señoras mayores, hombres con cuadernos de notas, estudiantes con mochilas abiertas. Me senté junto a otras 3 mujeres. Una muralista de Chiapas, una cineasta de Monterrey y una periodista de Oaxaca. Todas distintas, todas intensas, todas con historias que merecían ser escuchadas. Cuando me llegó el turno de hablar, mis manos sudaban. Tomé un sorbo de agua, respiré hondo y empecé. No leí mis notas, no necesité mirar el papel, hablé desde la memoria y desde el cuerpo. Conté cómo comencé, las primeras veces que sostuve una cámara, las mujeres que retraté, los silencios que fui rompiendo a fuerza de observar. Hablé de Clara, de su muerte, de Inés, de cómo la fotografía fue mi manera de no enloquecer en medio de la pérdida. Dije que mirar es un acto de amor, pero también de justicia. Que no basta con ver. Hay que mirar con intención, con presencia. Conté cómo me sentí invisible durante años y cómo una sola imagen, hallada por azar, me devolvió el lugar que creía perdido. Cuando terminé, el auditorio guardó unos segundos de silencio. Luego aplaudieron. Lento, profundo, sincero. Vi a Inés entre el público, con los ojos brillantes. No se movía. No grababa. Solo me miraba, como si por fin entendiera el peso completo de lo que habíamos vivido. Después del evento, se acercaron muchas personas. Me dieron las gracias, me compartieron fragmentos de sus historias, me mostraron fotos de sus abuelas. Un joven me enseñó una imagen de su madre, tomada en una cocina oscura, con luz natural, y me dijo que había comenzado a fotografiarla después de ver la muestra en Barcelona. Me regaló una copia impresa. La acepté conmovida. Otro, una chica morena con tatuajes en los brazos, me abrazó sin decir palabra. Solo lloró. Yo la sostuve sin hacer preguntas. Esa noche, ya en el hotel, mientras tomábamos un té de manzanilla en los vasos del minibar, Inés me dijo que había decidido presentar nuestro trabajo, nuestra historia, como parte de su tesis de maestría. Me preguntó si me parecía bien. Le respondí que no era nuestro trabajo, sino el suyo. Que yo solo viví, y que ella fue la que supo cómo mirar.
Me abrazó. Fue un abrazo distinto. No el de la nieta que se reconcilia, ni el de la joven que pide perdón, sino el de una mujer que honra a otra mujer con el mismo peso. Al regresar a casa, ya no nos esperaban las rutinas de antes. Había movimiento, gente interesada en mis fotos, jóvenes que pedían entrevistas, incluso una editorial que quería reeditar mi archivo con comentarios míos. Pero nada de eso me agitaba. Todo lo acepté con calma, con límites, con dignidad, sin convertirme en símbolo de nada, sin permitir que mi historia fuera usada como bandera para causas que no eran mías. Yo ya había contado lo que necesitaba contar. El resto era decorado. Lo que no esperaba era la reacción de parte de la familia. Una prima de Clara, que nunca me visitó, me escribió diciendo que estaba aprovechándome de la imagen de Inés para obtener fama. Que era poco ético usar una foto tan íntima. Que había expuesto una herida que debía mantenerse en privado. Le respondí con una carta breve. La herida fue el silencio. Lo que hicimos fue darle voz. Al poco tiempo, empezaron a circular comentarios en redes, perfiles falsos, opiniones violentas. Inés se alteró, intentó responder, quiso defenderme. Le pedí que no lo hiciera. Le dije que la verdad no necesita defensa, solo constancia. Que lo que habíamos vivido era demasiado profundo para ser alterado por voces que no nos conocen. Y entonces, en uno de esos días extraños en que el presente y el pasado se mezclan, sucedió algo que cerró el círculo de manera definitiva. Recibí una notificación. Inés había cambiado de nuevo su foto de perfil. Ya no era la de la cámara de juguete. Ahora era una imagen mía, sola, en blanco y negro, sentada frente a una ventana, con la luz cayendo sobre mi rostro arrugado, mis ojos serenos, mis manos entrelazadas. La había tomado ella, hacía pocos días, sin que yo me diera cuenta. Debajo, escribió una sola frase. Así se ve el amor cuando sobrevive. No me llamó. No me avisó. Pero entendí que era su manera de decir, ya no te escondo. Ya no te recorto. Ya no tengo miedo de que te vean. ¿Y yo? Desde mi casa llena de sombras y luz, me sentí completa por primera vez. Han pasado algunos meses desde aquella exposición en Guadalajara, y la vida ha ido retomando su forma, aunque no exactamente igual. Hay algo que ya no me pesa, y otra cosa que ha comenzado a pesar distinto. No podría decir que soy otra mujer, porque eso sería una mentira piadosa. Soy la misma de siempre, con los mismos huesos que crujen al levantarse, con las mismas cicatrices que se esconden bajo la blusa, con los recuerdos que aún se desbordan cuando suena cierta canción en la radio, o cuando el olor a guayaba cocida llena la casa sin avisar. Pero sí puedo decir que me miro distinto, no con indulgencia, ni con vanidad, sino con la serenidad de quien ha sido testigo de su propia historia y ha decidido contarla sin adornos, sin esconder los días malos, sin vergüenza por haber amado tanto que dolía. Desde entonces he recibido más llamadas, más cartas, más mensajes de mujeres jóvenes que dicen haber encontrado en mis fotos una imagen de sus propias madres, de sus abuelas, de ellas mismas. Algunas me preguntan cómo se aprende a mirar así, con esa especie de ternura implacable, sin lástima, pero con compasión. Yo les contesto con honestidad. No es técnica, no se enseña en talleres. Es tiempo. Es quedarse cuando los demás se van. Es escuchar lo que nadie quiere decir en voz alta. Y también es haber sido invisible el tiempo suficiente como para saber cuándo alguien más está desapareciendo frente a nuestros ojos. Inés viene cada sábado. Ya no trae cámara ni libretas. Solo trae pan recién horneado,
algunas frutas y sus silencios más largos. Hablamos de lo que ocurre en el mundo, de los libros que está leyendo, de las fotos que ya no quiere tomar por encargo. Dice que ahora dispara solo cuando algo le sacude el pecho, y yo le creo. Ya no me pregunta si está bien esto o aquello. Solo me cuenta. Y yo la escucho como quien ya no necesita corregir. Solo sostener con la mirada. Una mañana cualquiera, mientras tejía en el corredor y el sol se filtraba en franjas oblicuas sobre el piso de barro, Inés se sentó a mi lado y me preguntó qué pensaba hacer con todo lo que había escrito y fotografiado en los últimos meses. Le dije que nada. Que había hecho todo eso para no olvidarme, no para compartirlo. Ella me dijo que quizás eso era precisamente lo que debía compartirse. La parte que uno no escribe para ser visto, sino para seguir siendo. Me encogí de hombros. A mi edad, uno ya no espera trascendencias, solo dignidad. Pero luego, esa misma tarde, abrí la libreta vieja donde anoto frases sueltas, y entre ellas encontré una que ni recordaba haber escrito. Ser retratada por quien te ama es dejar constancia de que sí exististe, incluso en los días en que nadie más lo notó. La copié en una hoja limpia y se la di. Si algún día decides contar esto, le dije, empieza por ahí. Ella no respondió. Solo asintió con una de esas sonrisas tristes que parecen una despedida y un pacto al mismo tiempo. El domingo pasado salimos juntas al parque donde solíamos ir cuando ella era niña. Llevaba su vieja cámara analógica colgada al cuello, la misma que recuperó de una caja en mi armario. Yo me senté en la banca de siempre, bajo el almendro inclinado, y la esperé mientras ella caminaba unos metros más allá, buscando encuadres. La vi detenerse frente a un árbol torcido, levantar la cámara, enfocar, disparar. Luego me miró y volvió a disparar, esta vez sin aviso. Yo no me moví. Me dejé capturar. Me dejé guardar. No sé qué hará con esa imagen. Tal vez nada. Tal vez un día la encuentre entre sus papeles, en una carpeta vieja, y recuerde que ese día, por fin, no hubo reproches ni silencios que dolieran. Solo una mujer vieja sentada bajo un árbol, mirando con los ojos de quien ya no necesita que la entiendan. Y si alguna vez alguien pregunta quién fui, que no digan que fui abuela, fotógrafa, viuda o madre. Que digan simplemente esto. Fui mirada y supe mirar de vuelta. Eso basta.